Hoy hemos querido invitar a dos especialistas, a dos analistas, a dos lectores de la realidad internacional y local que vale la pena escucharlos y yo creo nos van a dar mucho juego para conversar de estos temas. Está con nosotros Ramiro Escobar, docente de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, profesor de la Universidad Católica, periodista impenitente, internacionalista. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo te va, Se me acaban los conceptos, gracias por estar aquí. Y Santiago Mariani, a quien ustedes ya conocen, a quienes hemos recurrido mucho a él para entender muchas de las cosas de la política nacional e internacional. Es profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Gracias también por estar con nosotros. Hola, Carlos. Un gusto, ¿Qué tal? Gracias. Un lujo estar con Ramiro. No, encantadísimo. Abramos esta conversación. Olvídense de preguntas y respuestas. Desarrollemos el juego de la conversación, que es lo más simpático. Y yo quisiera comenzar diciendo por qué hay que poner en relieve el hecho, Ramiro, de una Asamblea General de la OEA celebrado en Lima. Bueno, primero porque la OEA es uno de los organismos regionales más antiguos del mundo, probablemente el más antiguo, anterior a la Unión Europea, a la Comunidad Andina, etcétera. Reúne a 35 estados de la región y tiene una relevancia fuerte porque no es solamente el discurso, sino es la práctica, por ejemplo, a través de documentos que se tratan de hacer cumplir, como la Carta Democrática Interamericana, o como lo que se ha discutido acá en Lima, Carlos, la lucha contra la discriminación, la salud inclusiva. Hay un documento de condena a Nicaragua, hay también otro documento sobre el papel de la mujer. Entonces hay una serie de propuestas que se han discutido en esta 52 Asamblea General que son bastante más importantes que estas protestas que se han generado en torno al evento, porque supuestamente está promoviendo el aborto, es un organismo de izquierda, cosa que no se sostiene en la realidad. Es un absurdo. Totalmente, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo el debate sobre este evento tan importante se ha centrado en gran medida ahí por la acción de algunos políticos o congresistas incluso que han estado alentando marchas que yo no había visto antes en este país, en nuestro país, ¿no? Para protestar contra un organismo que en realidad es una asamblea de países y no puede imponer nada, ¿no? Santiago, sin embargo hay países a partir del gobierno que los lidera que ven a la OEA como un amigo muy cercano a Washington y desconfían de él. ¿Te parece justa esa mirada crítica? Bueno, si lo miramos desde el Perú, probablemente podríamos decir que esa mirada no se ajusta a lo que algunos países pueden estar sintiendo. ¿Por qué? Porque tomemos las palabras del secretario general Almagro, de lo que dijo, que me parece que es de las cosas más relevantes que ocurrieron en esta reunión. Él dijo: los mandatos constitucionales están para cumplirse. Es decir, él está diciendo en este auditorio, donde están todos los cancilleres, la importancia que tiene la democracia en nuestros países y especialmente la democracia en el Perú, en un momento que está siendo asediada, que está siendo golpeada, que está siendo puesta en discusión, cuando en realidad la discusión tendría que ser el hambre, la tragedia que estamos viviendo en torno a la situación mundial y cómo está golpeando al país. Entonces, las palabras del secretario general. ¿Y por qué digo que para el Perú no puede caber esta sensación de que es un organismo que responde a Washington? Porque en el momento crucial, cuando el Perú necesitaba un apoyo muy contundente de la comunidad internacional para evitar que Fujimori, a través del fraude, se quedara en el poder, la OEA con Stein, que los peruanos y peruanas que tengan más de 40 años deben recordar con mucho cariño y el rol que cumplió. Y luego la OEA cumplió también un rol destacado, lo acaba de nombrar Ramiro, en el año 2001, cuando por unanimidad se adopta el instrumento de la Carta Interamericana Democrática, que es un documento, Lima, que es un documento que está vigente y que es un documento en el cual los peruanos le dieron la impronta de lo que este documento contiene en torno a la democracia, porque los agentes democráticos del Perú en ese momento, fruto de la experiencia que se había vivido de un gobierno autoritario que había tratado desde el poder construir una maquinaria que evitara que la democracia pudiera florecer,
pusieron en este documento las cláusulas y le dieron los elementos como para evitar que nuevamente eso vuelva a ocurrir. Por lo tanto, que la OEA esté ahora en Lima sesionando y recordándole a los peruanos a través del secretario general la importancia que tiene los mandatos constitucionales, las reglas de juego, cuidar la democracia, creo que eso es una nota bien importante para marcarnos el rol que está jugando la OEA, que no es un rol que responda a Washington, sino que es un rol valioso, que está mucho más influido, creo yo ahora, por los gobiernos latinoamericanos que están queriendo cuidar la democracia. ¿Cómo transita, cómo es la cadena de transmisión de lo que se discute en una asamblea de cancilleres o de presidentes hacia convertir eso en políticas públicas y que llegue a la gente, Ramiro? Lo que tú vas a leer en las resoluciones que se están trabajando, y ese es un trabajito que creo que deberían haber hecho los congresistas que han alentado las protestas o las personas que han creído que tiene sentido protestar en las calles contra la OEA, y son términos diplomáticos usuales, ¿no? Instar, promover, llamar. Se acuerda aprobar estas resoluciones entre los países y luego cada país tiene que plasmar eso en sus políticas públicas internas. Voy a citar algunos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, en la resolución sobre salud resiliente e inclusiva, una de las cosas que se promueve y se llama a los países a hacer esta política de, por ejemplo, investigar más y que se genere la posibilidad de fabricar vacunas en la región. Y luego, además, hay otro apartado, mejor dicho, de esa resolución que habla de la conexión entre salud humana, salud ambiental y salud animal. ¿Y esto por qué, Carlos? Esto es algo de lo que no se ha hablado mucho acá tampoco, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen las pandemias? Vienen del territorio silvestre. De la zoonosis, ¿no? Exactamente. Y si tú destruyes los ecosistemas, te vas a contagiar con más virus frente a los cuales no tienes resistencia. Totalmente de acuerdo. ¿Qué otra cosa se dice? Por ejemplo, hay otra resolución que es la central, el tema del evento, la lucha contra la discriminación. Entonces se insta a los países a evitar cualquier medida o cualquier acto que vaya en desmedro de las mujeres, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, abrir las puertas a una mayor participación. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se plasmaría en un país? Bueno, que se cumplan las cuotas de la paridad en las listas. Por ejemplo. Que se cumpla la inclusión de pueblos indígenas, que es algo que en el Perú ya está vigente y no se cumple, ojo. O que se defiendan los líderes ambientales de América Latina que están muriendo por montones. Por montones. ¿No? Entonces, no es irrelevante lo que se dice ahí. Que se discuta la ley de cuidados, el sistema de cuidados, que permitiría a las mujeres más espacio para ser más profesionales, salir a la calle. Por ejemplo, ¿no? Todo eso está figurando en las resoluciones y como comentaba Santiago, el papel de la OEA no es irrelevante, pues, porque marca de alguna manera la agenda de la región y además porque en ese momento hay varios gobiernos que están interesados en que la democracia se amplíe. Y para hacerlo en homenaje a Argentina, como decía Raúl Alfonsín, la democracia se tiene que comer, se tiene que vivir, se tiene que dar vivienda, ¿no? Claro, de acuerdo. Santiago, Landa Dixit, ciertamente, dice el canciller Landa, el anonimato y la impunidad de los mensajes de odio en algunos formatos y medios de comunicación, o la animosidad política y la irresponsabilidad de quienes pretenden, contra todo principio democrático, eliminar a sus adversarios, alientan estas prácticas destructivas. También lo hacen los prejuicios y los estigmas sedimentados en discursos excluyentes. Me parece clave, Santiago. Sí, y el canciller Landa, lamentablemente, en el momento que él tenía que tener mayor protagonismo, el Congreso aparece tratando de utilizar o mal utilizar las herramientas que tiene a su disposición de control político para ponerlo en ridículo frente a la comunidad internacional en un momento que el Perú tenía que dar un mensaje muy distinto y lamentablemente sucede esto. ¿Qué es lo que me parece que los países están leyendo acerca del Perú con estas cosas que están viendo que son sorprendentes? Que es que su democracia se está deslizando hacia un juego de suma cero donde
no se están respetando mínimas reglas de convivencia, mínimas reglas de juego, y por eso aparece nuevamente la prohibición de que el presidente pueda ejercer sus facultades y pueda... En medio de la Asamblea. En medio de la Asamblea General. Y creo que esto no es algo en contra del presidente Castillo en particular, sino que esto viene arrastrándose desde el año 2016, cuando un sector de la política comenzó con un juego de bloqueo permanente desde el Congreso. Empezó con Saavedra, cuando lo sacaron sin que hubiera ninguna razón, y permanentemente la mayoría congresal asedió al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y no le permitió gobernar. Ese asedio brutal lo estamos viendo ahora de una manera más sutil, diferente, a través, por ejemplo, de estas medidas de querer citar al canciller, de no permitirle viajar al presidente. Es decir, estamos viendo una democracia en descomposición, fruto del juego que están haciendo los propios jugadores en un uso que a todas luces es abusivo, en fin. Como gesto perverso, pero como resultado también, nuestros vínculos con la Unión Europea, con quien se iba a reunir el presidente Castillo, son muy ricos, y una visita al Santo Padre, Ramiro, ni qué decirlo. Bueno, es que cuando se tiene esa ceguera, digamos, temporal, histórica, como la que ha escrito Santiago, que es lo que nos está pasando ya desde hace por lo menos 5 años, ¿no? Bloqueo, falta de diálogo, degradar la democracia, tener una extrema animosidad contra el adversario y considerarlo ya un enemigo, ni siquiera un adversario. Más allá de la gestión, ¿no es cierto, Ramiro? Exactamente, y creo que en este caso, por ejemplo, que el presidente no Ramiro, te interrumpo, tenemos que ir en vivo. César Landa, el canciller, está declarando. Okay. Vamos en vivo. Fíjense qué interesante, porque cierra la asamblea de la OEA en Lima, pero en Tarapoto y en Moyobamba comienza un evento extraordinario que están en la lucha por la no deforestación y la pelea por el medio ambiente, donde 39 gobiernos subnacionales se están juntando para ver ejemplos que se pueden aplicar en cualquier país que tienen que ver con la lógica de enfrentar el cambio climático. Importante cómo en nuestro país se van generando algunas instancias interesantes. Pero volvemos a la discusión con Ramiro Escobar, docente de Ciencia Política de la Ruiz de Montoya, bueno, con Santiago Mariani, por supuesto, profesor de la Universidad del Pacífico y analista político, a quien siempre invitamos al programa porque nos gusta mucho su mirada y sus ideas. Ramiro, yo te interrumpí porque tuvimos que ir a la OEA. Si puedes ir cerrando esa idea, por favor, el vínculo, la Unión Europea con el Perú para cortar un viaje del presidente de la República. A ver, fíjate, 3 visitas importantes. La Unión Europea, que es uno de los mayores socios comerciales y políticos del Perú. Sin duda. Una reunión con Ursula von Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Luego una reunión con el Papa Francisco, que, ojo, es un jefe de Estado, pero es un líder espiritual sumamente influyente. Sí, señor. ¿No? La diplomacia vaticana es de las más eficaces, discreta pero eficaz, de las más eficaces que hay en el mundo. Por ejemplo, intervino en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba para restablecer las relaciones. Y luego iba a la FAO en Roma, en un momento que hay una crisis alimentaria en curso, ¿no? Entonces yo no entiendo cuál es la lógica y cuál es la ganancia para nuestro país y para los propios ciudadanos de, en ese momento, como comentábamos hace un rato, bajarle el moño al presidente, hacer quedar en ridículo al canciller en medio de un evento internacional, no valorar lo que se está trabajando en la OEA, que por ejemplo, como comentábamos en el corte, el Banco Interamericano de Desarrollo es parte de la OEA, del sistema interamericano, da créditos, ¿no? Hay una serie de mecanismos que sirven y que son parte de la estructura de la OEA, sirven para que las políticas públicas se afinen, pero cerrando la idea de el bloqueo, digamos, a la visita del presidente, a mí me parece que hay una incapacidad de ver y de distinguir lo que son procesos judiciales que tienen que continuar, ¿no? Reclamos adentro, digamos, de lo que es nuestra imagen en el mundo, que debe protegerse contra toda circunstancia, ¿no? Ok. Pregunta para ambos, Santiago, pero comienzo contigo. Tengo en la calle a la gente de Con Mis Hijos No Te Metas. Tengo al virtual electo alcalde de Lima diciendo yo no me voy a reunir con el presidente de la República, con quien, por cierto, tiene que coordinar hasta para hacer un desalojo, porque si no la policía no se mueve, ¿no es cierto? Pero en fin. El Congreso de la República interpelando a Landa. No sé si lo sumo ahora, pero igual lo hago. El presidente del Congreso
poniendo de jefe de seguridad a un acusado por violaciones gravísimas a los derechos humanos, como la muerte de 123 comuneros en Putis. ¿Puedo juntar todo esto y decir que estamos ante un avance conservador muy intenso y de varios frentes en el Perú? En las últimas 4 décadas, nuestra región avanzó fuertemente con una agenda democrática y de reivindicación de derechos. Indudablemente eso a la par o de manera paralela fue gestando una reacción que estamos viendo ahora con fuerza, que está llegando, que es una reacción que se está dando en distintos lugares del mundo, global, y que está llegando, lo de Lima pareciera ser como la cabecera de playa de la reacción conservadora que está entrando al Perú y que está teniendo expresión político-partidaria y a nivel de la representación. Esta agenda que trata de discutir y retroceder en los derechos que hemos avanzado, está tomando fuerza porque está teniendo un correlato en las calles, en ciertos sectores de la ciudadanía que frente a la desesperación que siente porque después de 4 o 5 décadas de haber recuperado la democracia en nuestros países, no avanzan temas como la mejora en la educación, la mejora en la salud. Y le venimos diciendo a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas, como decía Ramiro, que citó al ilustre Raúl Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa. Y como la Carta Democrática dice en la tercera dimensión, que una democracia, para ser una democracia real, tiene que producir resultados. Como esos resultados no están viniendo, como no está ese capítulo social avanzando, se genera, me parece, que el marco propicio para que la gente que está desesperada entienda que puede haber una solución, que para mí no va a existir, vía el endurecimiento de la agenda política, vía el bypass, el pasar por arriba las instituciones y tratar de, con soluciones duras, encontrar lo que no está sucediendo. Yo creo que el camino que hay que hacer obviamente es el contrario, es más democracia, más diálogo, más concertación, más reconocimiento hacia los otros y tratar de, en un amplio diálogo, encontrar las soluciones que no están apareciendo. Y eso es lo que creo que está sucediendo y está entrando con fuerza ahora en el Perú. Ramiro. Bueno, coincidiendo con Santiago y ampliando más esta mirada, ¿la democracia qué es al final? No es un valor que un día te cae del cielo y tú dices, ahora ya todos somos democráticos. Es un valor que se va construyendo, una práctica, una experiencia que se construye. Compleja en sí misma, además, ¿no? Exactamente, al interior de la familia, con tus amigos, en la universidad, en el ámbito social y en el ámbito político. Entonces no es que un día llegó la democracia y ya todos somos democráticos. Se tiene que ir ampliando y efectivamente lo que ha pasado con muchos problemas, avances y retrocesos, incluso con golpes de Estado en el medio, en Honduras, en el Perú, son avances y retrocesos de este proceso. Y este proceso además se abre a nuevas dimensiones, como por ejemplo empoderar más a las mujeres, incluir mucho más a la comunidad LGTBI que estaba marginada y que incluso... El espacio indígena, Ramiro. El espacio indígena, ¿no? Ahora los indígenas están más empoderados en la región. Pero efectivamente, como no hay logros, no se respira, sigue habiendo mucha inequidad, una de las marcas penosas de la región y de América Latina en especial. Entonces, hay un desplazamiento que es curioso, ¿no? Mucha gente que estaba en el centro, digamos, centro derecha liberal, va desplazándose un poquito hacia la derecha y después dice, bueno, nos desplazamos un poco hacia la ultraderecha, hacia el ultraconservador y se empiezan a hacer una serie de justificaciones para decir, por ejemplo, en Italia, que bueno, Mussolini no era pues tan desgraciado como se piensa, ¿no? Y ahora tenemos a Giorgia Meloni a la cabeza de un gobierno en Italia que todavía tiene atrás el símbolo del movimiento social italiano. Y lo reivindica, sí. ¿No? Y lo reivindica, y claro que se ha descafeinado, pero al final, digamos, es como un intento de restauración conservadora en un momento en el cual los derechos sociales y la equidad, ojo, la equidad que es muy importante, económica, social, cultural, estaba avanzando, ¿no? Entonces a mí me parece un momento bastante riesgo porque hay signos en Suecia donde difícilmente la ultraderecha llegaba al poder, en Italia, Bolsonaro, mira la cantidad de votos que ha sacado en Brasil. Vox en España, ¿cómo presiona? Vox, ¿cómo presiona? Entonces todos tienen derecho a participar. Sin duda.
en el margen del juego del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Exactamente, eso no está en discusión. El asunto es qué se propone a la sociedad. Cómo se combate realmente la inequidad, cómo se combate la discriminación. Y ahí yo tengo serias dudas de que la impronta de estos grupos tenga un compromiso con esas prácticas que cuestan mucho a las propias personas, en nuestra propia vida cotidiana cuestan, pero también le cuesta al Estado porque tiene que tomar políticas que a veces pueden ser inicialmente impopulares, pero amplían los derechos de las personas al final, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Santiago, Ramiro, quería llevarlos a lo que comenté al inicio del programa para conocer su opinión en relación a esta filtración de correos que nos han puesto en evidencia a través del encerrona en el caso peruano y Marcos Cifuentes, algunas cosas que creo que vale la pena hablar. Primero, no entiendo por qué el ejército e inteligencia siguen teniendo la lógica que los defensores de los derechos humanos son filoterroristas. Eso es algo, Ramiro, que han pasado los años y sigue ahí como marcado en fuego. ¿Cómo es posible que Cooperacción, que ha trabajado en el Frente Minero de Las Bambas con los actores mismos, termine siendo vigilada, seguida, monitoreada por el ejército peruano? ¿Qué lectura te genera, Santiago? Una enorme preocupación, porque me considero que bajo un régimen democrático es absolutamente cuestionable. Y grave que se pueda hacer inteligencia, seguimiento, reglaje a los ciudadanos. Eso solo puede ocurrir en el marco del Estado Constitucional de Derecho mediante la orden de un juez y existiendo ciertas causales por las cuales se justifica esto. Me parece que esto sigue ocurriendo como los sótanos subterráneos de los legados de muchos años de gobiernos autoritarios e irrupciones militares, y sigue ocurriendo porque no hay una condena unánime de parte de la clase política en su conjunto, de los medios de comunicación. Este tema no aparece en los medios de comunicación, y me parece que si los medios de comunicación, si la sociedad civil, si la clase política en su conjunto de manera muy fuerte no condenan esto y toman las precauciones para que no siga ocurriendo, esto va a seguir ocurriendo lamentablemente y no va a ser desanimado, digamos, en su forma. Por lo tanto, yo creo que ese es parte de los acuerdos mínimos que deberíamos tener en esto que Ramiro decía, en la democracia, que es un sistema que no es un sistema dado, que hemos llegado un día y ya somos demócratas o ya tenemos la democracia. La democracia es un sistema que día a día nos tenemos que levantar y decir, hay que jugárnoslo todos los días. Hoy tenemos que jugárnosla todos los días por la democracia. La democracia los padres fundadores de Estados Unidos, Madison, cuando estaban pensando en la Constitución, dijo, por más que nos demos las mejores reglas de juego y las mejores instituciones, puede venir alguien y puede destruir todo el sistema, y lo tenemos que cuidar todos los días. Entonces, eso me parece que tendría que hacernos reflexionar a todos acerca del peligro que entraña de que haya grupos o instituciones haciendo este tipo de seguimiento, inteligencia, reglaje a ciertos grupos políticos y categorizándolos de terroristas, filoterroristas, y eso no debería ocurrir. Debería haber un consenso muy fuerte. Lamentablemente no existe. No existe. Pero hay que alentarlo para que existe, que sea un piso en el cual... Clarísimo. Ramiro, ¿tú qué piensas? Bueno, yo he estado revisando las revelaciones que se ha hecho en México, en Chile, en Perú, y entiendo que hay una cierta preocupación porque se revelan secretos de las Fuerzas Armadas, y las propias webs periodísticas que han revelado estos secretos han advertido que hay cosas que no van a poner porque ponen en riesgo la seguridad de los países. Sin embargo, en este tema que comentaba Santiago, creo que hay algo que me parece que no se entiende, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? O sea, la inteligencia no es yo sumo A, B, C, D, ¿no? Ese será un tipo de inteligencia, digamos, matemática, pero la inteligencia debería concebirse como algo más profundo, quizás algo próximo a la sabiduría. Es decir, yo no puedo hacer un esquema de que si Cooperación o el IDL, el Instituto de Defensa Legal, que también ha sido incluido en ese paquete de grupos que están siendo vigilados, son terroristas, ¿no? O trivializar eso diciendo que son caviares. Bueno, eso no dice en el documento, pero es como de sentido común de mucha gente.
Y uno puede hacer esa ecuación porque ahí precisamente estoy teniendo falta de inteligencia, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo haber conocido en la época del fujimorismo y en años posteriores a miembros de las Fuerzas Armadas. Yo he sido profesor en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas y hay muchos oficiales que no piensan así, que han ampliado la mirada, pero no entiendo por qué sobrevive esa visión tan delgada de las cosas, Carlos Santiago, ¿no? Es decir, A, B, C, estos como dijeron algo a favor de los derechos humanos, entonces son terroristas. Los derechos humanos son de todos, defienden incluso a los miembros de las Fuerzas Armadas. Una versión que circula hace muchos años es que los grupos de derechos humanos no defendieron a los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo me acuerdo haber hecho un reportaje sobre la coordinadora de derechos humanos y el trabajo que hacían con policías con discapacidad, ayudándolos psicológicamente para superar su situación con un equipo de psicólogas. Entonces, cooperación alienta la formalización minera. Entonces, ¿dónde está el terrorismo, el riesgo? Y yo creo que los propios militares deberían hacer una revisión de esa mirada, pero la propia sociedad también. De acuerdo. Santiago, Ramiro, el tiempo me ganó, pero no saben lo valioso que ha sido para esta noche de viernes tenerlos aquí y escucharlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y esta es su casa, cuando quieran se vienen a conversar. Toca la puerta nomás y aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ramiro Escobar y Santiago Mariani han estado con nosotros.